Buen domingo, querida Patti. El día de hoy traigo un recuerdo de los más valiosos para mí. Vamos a ver un fragmento de un programa que hice en los 85 años de don Miguel León Portilla, en el Colegio Nacional, en su casa, bueno, y en la universidad, en varios lugares lo grabamos. Miguel León Portilla es uno de los mexicanos más ilustres, de los cuales debemos sentirnos más orgullosos. Gracias a él tenemos un reconocimiento de las lenguas originarias. Él fue un experto en náhuatl y escribió un gran libro que se llama La visión de los vencidos. Lo que estamos viviendo en estos años de reconocimiento a los pueblos originales, de alguna manera se lo debemos a él. Fue uno de los principales intelectuales universitarios. Entró a la universidad en 57, fíjate, y salió en 2019. Más de 60 años de profesor en nuestra Universidad de la Nación. Y dedicó su vida a el náhuatl y los pueblos originarios, a decirnos cuál era la visión de los vencidos y cuál es el significado de la filosofía náhuatl prehispánica. Eso no lo había hecho ningún intelectual del siglo XX con tanta intensidad. Por eso yo creo que la herencia de don Miguel para las generaciones futuras y para la nuestra es absolutamente invaluable. Veamos unos 10 minutos de este programa que duró 2 horas, por cierto, un programa muy largo, por los 85 años de don Miguel León Portilla, que era el decano del Colegio Nacional. Doctor, permítame que nos detengamos un momento en este tema, porque estamos festejando el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Déjeme detenernos en este punto, porque probablemente el ejército más poderoso que se haya levantado en México fue el de Miguel Hidalgo. Las cifras que dicen cuando llega al Monte de las Cruces es sobre 80,000, algunos dicen 100,000. Sí. Y evidentemente ese ejército mayoritariamente era de indígenas. Así es. Y probablemente, porque yo no me puedo explicar cómo es posible, porque esos 80,000 hombres es el doble de la División del Norte, que era de aproximadamente 40,000. El padre Hidalgo logra crear un ejército de muchedumbres, básicamente de indígenas, y creo yo, si usted puede también detenerse un momento en eso, con una cantidad increíble de curas, que eran los que se llevaban a los pueblos enteros. Me imagino que esa es una de las razones. Hay un diccionario de participantes insurgentes de Miquel i Vergés, que era un catalán que se exilió en México, y allí registra una cantidad enorme de curas, como dice usted, que pueden ser frailes, párrocos. Acaba de salir también publicado en Guadalajara otro trabajo, precisamente ese es el tema, eclesiásticos que participan en la revolución. Y yo digo que entre las motivaciones que tuvieron los indígenas estuvieron, desde luego, el obtener tierras, que les restituyeran tierras que les habían quitado, que disminuyeran o desaparecieran los tributos. Y claro, también como veían que había muchos curas que se lanzaban, los curas les inspiraban confianza. Y entonces el hecho de que hubiera curas en el movimiento de la revolución de independencia, porque en la otra no hubo mayor número de curas, pero en esta sí, entonces claro, ellos seguían a los mismos curas. La historia nos hace sentirnos seres humanos con memoria, porque la historia no está limitada por el tiempo. La persona que no tiene historia es como un viajero sin equipaje. La historia es la narración de lo que somos. México tiene más de 80 lenguas indígenas y si me preguntan cuántas, ni él, ni yo, ni nadie sabe, porque hay variantes tan notorias, tan profundas, que pueden hacer que una lengua, vamos a decir el zapoteco, implicara 10 o 12 lenguas. Es como si quisiéramos decir que el portugués, el italiano, el rumano, el catalán son la misma lengua que el español. Yo quiero hacer esta reflexión.
Hay muchos pueblos en la historia que han concebido el devenir cíclicamente. Sigue habiéndolos. En la India, las kalpas. Sigue habiéndolos. Lo que fue volverá. Nos puede asombrar pensar que más de la mitad de la humanidad hoy día tiene un pensamiento cíclico. Incluso los griegos tuvieron un pensamiento cíclico. Pero la Biblia nos muestra un pensamiento como flecha. El inicio, el Génesis y la consumación de los tiempos. No va a haber regreso. Es un tiempo irreversible. El tiempo es riqueza, la riqueza máxima que tenemos. Es nuestra juventud, es nuestra vida, es nuestra existencia. En cierta manera, es un misterio existir en el tiempo. De Gamio aprendí muchas cosas. Quiero recordar una solo. Me decía, no pienses nada más en el indio muerto, en los textos, en los códices, en las pirámides. Piensa también en el indio vivo. El indio vivo que ha estado tan golpeado y sigue en situación tan difícil, lo cual, por desgracia, en alto grado sigue siendo verdad. Acabo de terminar un trabajo que intitulé Independencia, Reforma y Revolución por los centenarios, y le puse como subtítulo ¿y los indios qué? Los indios quedaron mal parados. No voy a dar la conferencia sobre ese tema. Yo dije, yo quiero comenzar con cosmovisión náhuatl. Bueno, iba yo a otras materias también, por supuesto. Yo tuve mucho contacto con Justino Fernández, por ejemplo, ¿no? El historiador del arte, que también se interesó muchísimo en su obra de la Coatlicue, en estudiar cómo se concibió el arte por diversos pensadores a lo largo de la historia, cómo se concibió el arte indígena. Pues, entonces, yo voy a servicios escolares. Siempre hay veces que los estudiamos y enseñamos, tenemos muchos problemas, ¿no? Llego yo con mis estudios que decían cosmovisión náhuatl a través de las fuentes. Después decía estudio de los códices cosmológicos. Lo vio el de la ventanilla y me dijo, usted debe estar loco, usted, ¿no? No hay ninguna materia en la universidad que se llame cosmovisión náhuatl, ¿no? Yo le dije, es que ahora la carta. Me dijo, ¿qué carta ni qué nada, verdad? Entonces fui yo a ver al director de servicios escolares, le prefiero no decir quién es porque todavía por ahí anda, el cual me dijo, mientras yo esté aquí, nunca aceptaremos esas materias. Yo le dije, señor mío, usted está para servicios escolares y no para obstáculos escolares, ¿no? Estas materias han sido aprobadas por la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues a mí no me importa, yo nunca he oído esa cosa. Debe ser una, quién sabe qué habrá usted hecho. Bueno, fui con Gamio y le dije, mira lo que me ha pasado. Tuvimos que ir a ver al secretario general de la UNAM, el doctor Efrén del Pozo, que también cojeaba del mismo interés por las culturas indígenas. Llamó al otro y le dijo, usted a favor de inscribir al señor en la... Entonces se quedó así. Sí, señor, en la cosmovisión náhuatl. Yo trabajaba por un lado con el doctor Gamio, por otro daba clases en las mañanas muy temprano en lo que era ahora es la Universidad de las Américas, que estaba en el camino de Toluca, como por el kilómetro 17. Yo salía de la casa a las 6:30 de la mañana y llegaba al colegio aquel a las 7 y ahí me quedaba hasta las 10 dando 3 horas de clase. Me venía rápidamente al Instituto Indigenista Interamericano y trabajaba con Gamio como hasta las 3 de la tarde y después me iba a la UNAM en la tarde. Pues mira, Pati, una cosa muy importante de don Miguel, del cual tuve el privilegio de ser su amigo, era que un hombre simpaticísimo, un hombre que siempre se estaba riendo. No he conocido a nadie que tuviera tan facilidad para estar alegre y contento. Eso es muy importante. Pero quisiera decir ahora, aprovechar este tiempo, en que el año pasado, que sería el 23, se fundó la Academia de la Lengua Náhuatl por primera vez. En Milpalta fue fundada por esta administración la Academia y Escuela
de la lengua náhuatl. Gracias a los trabajos de Miguel León Portilla, logramos que hubiera una academia sobre la lengua náhuatl, que es la más hablada de las lenguas indígenas en nuestro país. Y yo quisiera hacer una propuesta. Mira, es una tragedia que yo, que vengo del norte, yo no puedo diferenciar entre una gente que esté hablando tarahumara y una gente que esté hablando maya, o zapoteca, o mixteca, o otomí. Es increíble la falta de educación que tenemos los mexicanos para reconocer por lo menos unas 6 o 7 lenguas. A ver, este está hablando otomí, o este está hablando náhuatl, o este está hablando tarahumara. Esto es gravísimo desde el punto de vista educativo. Y quisiera sugerir que en los libros de texto nos explicaran por qué tenemos... Dice don Miguel que hay 80 lenguas. A veces veo programas que dicen que son 68. ¿Por qué en México tenemos tantas lenguas? Creo que eso es muy importante. Yo lo descubrí a los 24 años en París, en un mapa que estaba en un museo, donde estaba todo el planeta, los continentes, de todos los colores, las diferentes lenguas. Y en mi país, México, había 3 colores, 3 troncos lingüísticos, que son tan diferentes como el italiano y el japonés. Pero esto no nos lo dicen en la escuela. La riqueza lingüística de nuestro país se debe a esos diferentes orígenes lingüísticos que no conocemos realmente cómo se fueron creando. Pero creo que eso es algo que para la Secretaría de Educación sería muy importante. Decirnos cuántas lenguas y por qué tenemos tantas lenguas. Eso creo que sería un homenaje a don Miguel León Portilla, a quien recordamos siempre con un enorme cariño, los que lo conocimos, y programas como este nos recuerdan quiénes han sido los hombres que han creado la gran cultura mexicana. Yo te agradezco muchísimo este espacio para pasar mis recuerdos, en este caso privilegiado, de un amigo mío, don Miguel León Portilla.